La Iglesia y el Estado han estado en algunos momentos unidos, en otros separados, y hemos visto en la historia las consecuencias de cada una de estas opciones. Pero, ¿qué es lo que nos propone la Biblia sobre el Estado y la Iglesia? Sobre esa separación que tiene que haber, quizás que tienen que tenderse lazos, pero tienen que estar separados por asuntos de conciencia. Este tema es sumamente interesante, porque quizás nosotros como adventistas tenemos profecías que nos han hablado de esto y los peligros que van a conllevar en un futuro. Es por eso que queremos darte una perspectiva nueva, que en este inverso podamos estudiar la separación del Estado y la Iglesia, la relación entre ellas y sobre todo cómo pueden tender puentes para darnos algo positivo y cómo nosotros como Iglesia podemos crear bienestar a todo lo que nos rodea. Pero ¿cómo nosotros tenemos que relacionar con el Estado? Son preguntas que vamos a responder en este inverso. Bienvenido a un nuevo capítulo más. Este proyecto, como sabes, te lo trae la Juventud Adventista de España y Sa Feliz, la editorial Sa Feliz, que puedes encontrar un montón de material que te va a encantar. Sabes que este inverso no está para estudiarse solo, porque muchas veces lo estudiamos en casa, vamos haciendo un estudio diario de las lecciones que nos proponen, pero cuán importante es ir en comunidad y estudiarlo juntos, intercambiar ideas, decir qué piensa uno, qué piensa el otro, y por supuesto no lo podría hacer solo, así que estoy muy bien acompañado del equipo de Inverso. Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Gracias. Hola. ¿Bien o qué? Buenas. Muy bien, muy bien. Un tema bueno, ¿no? ¿O qué? Hombre. Emocionados. Sí. Por el quinto tema. Estoy nerviosa. Este tema, la verdad es que es bastante interesante y me gusta mucho Inverso, ¿eh? A todos se los digo que me encanta Inverso porque Inverso se mete en temas que son, hay veces que son peliagudos, complicados. Totalmente. Sí. Por tanto, gracias por vuestra valentía, por hablar de estos temas y sobre todo por exponeros, porque hay valentía en vulnerabilizarse, en dar nuestras ideas y sin duda alguna tampoco somos perfectos, ¿eh? Y se lo dejamos a todos los que nos ven, todos los que nos escuchan, tampoco somos perfectos, tampoco lo conocemos todo y seguramente nos faltarán perspectivas, nos faltarán algunas ideas. Nos gustaría que nos complementaras en comentarios y demás. Nosotros vamos a explicarte lo que nosotros hemos reflexionado sobre lo que nos ha compartido Inverso y vamos a tratar de dialogarlo y debatirlo para nosotros, para que tú desde casita, desde el autobús, donde tú estés, podamos hacerte pensar un poco, puedas dudar un poquito de lo que piensas y a partir de eso investigues y te preguntes cosas, ¿vale? Uh-huh. Eso es muy importante. Chicos, me gustaría preguntaros, ¿cuál es vuestra participación como cristianos en las cuestiones del Estado? En las cuestiones que tienen que ver con el gobierno. ¿Sois muy participativos? ¿Poco participativos? ¿Os interesa mucho? ¿Sabéis pues, de política? ¿No es algo que os interese tanto? ¿Qué pensáis? Contadme. ¿Cuál es vuestra relación con todo ello? Yo participo desde mi casa, desde el sofá de mi casa. La verdad es que al ser extranjero al final no sabes qué hacer, si votar, si no votar, si implicarte, si... Pero al final soy beneficiaria del gobierno que hay ahora. Por ejemplo, a mí me benefició muy bien el abono, que lo hayan dejado a un precio bajo. Vale. Entonces, pues bueno, voy viendo vale. las opciones que hay. Muy interesante. ¿Los demás? Yo depende de la época, creo. En plan, como que, pues, hay épocas que estoy más a tope y me informo más y demás, y hay otras veces, pues, que, no sé, vas más a tu bola y es como que cansa un poco estarte al día de las cosas y demás. Pero bueno, en general diría que sí que me interesan los temas sociales y también un poco por influencia de mi hermana, estoy un poco metida porque no para de mandarme cosas y demás. Culpa de tu hermana, ¿eh? Sí. Te tiene actualizada, vamos. Sí. Pero que me parece estupendo, claro guay, que sí. Guay. Ahí, Mati. Yo de política solo me entero por los memes. Nuestra fuente de información. Nuestra fuente de información, y aparte que son memes muy buenos. O sea, no sé si lo sabéis, pero son muy buenos. Y bueno, y poco voy al día. Tampoco es un tema que ahora mismo me pese mucho, ¿no? Porque vale. No es algo que aún, bueno, como no he hecho ningún estudio de ningún tipo de ninguna lado político, pues tampoco me entero mucho. Bueno, pero solo sé válido. Sí, total. Sí, vale. Sí. Gracias, Mati. Paola, ¿tú cómo lo ves? Yo soy muy política. ¿Sí? Me gusta, me apasiona, de hecho lo vivo, ¿no? De una manera muy visceral, la verdad.
igual que tú, me tocan mucho los temas sociales y creo que los temas sociales van muy relacionados con el tema político. Totalmente, Ujú. totalmente. Y de hecho esta lección, confieso, hay muchas cosas que, me he sentado y yo, Señor, habla a mi corazón. Oye, pues muy bien, ¿no? Justamente es lo bonito, ¿no? De tener estos debates y estos diálogos. Si pensáramos igual, qué difícil sería. Y finalmente, esas aportaciones que hacemos, y la Biblia siempre os va a incomodar, ¿no? Va a incomodar al que es muy indiferente con estos temas, o también va a incomodar a quien importan mucho esos temas, ¿no? Es como que nos mantiene incómodos a ambos, ¿no? Decir, oye, no te olvides que tu gobierno es celestial, pero tampoco te olvides de que tenemos que pedir justicia social, porque hoy en día hace falta muchas necesidades de muchas personas, ¿no? Y hay muchas situaciones que no se atienden y personas sufriendo y doliendo, y quizás si nosotros pedimos a nuestro Estado que actúe de cierta forma y demás. Por tanto, es muy importante lo que vamos a estudiar hoy, así que te recomiendo que te mantengas abierto para poder escuchar, que estudies inverso desde tu casa y sobre todo que compartas con nosotros. Y empezamos con lo primero. Empezamos con Romanos 13, 1 al 3, con nuestro interioriza. La idea es subrayar los diferentes textos bíblicos que tengamos. Así que, Matías, es tu turno, amigo. Compártenos tu subrayado, por favor. Es mi momento. Pues, bueno, admito que de todos los subrayados que he hecho hasta ahora, que este es mi segundo. O sea, es el De que todos. más subrayado tiene, porque, y bueno, ya descubriréis por qué. Bueno, es Romanos 13, del versículo 1 al 3, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Vale, yo empecé subrayando la primera parte del versículo 1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, y lo subrayé de morado. Morado es desafío. Y claro, tiene un poco de sentido, ¿eh? Sométete a los que son más que tú, ¿no? Es como, es un desafío, ¿por qué? Porque, bueno, ya lo hemos hablado en muchas escuelas sabáticas, ¿no? De que nuestra naturaleza es siempre de yo voy por libre, y a mí las normas están para romperlas, ¿sabes? Encima, sí, que yo no me voy a regir por nadie, yo aquí hago pues por propio discernimiento, y yo creo lo que está bien, lo que está mal, y pues ya está, que no tengo a nadie. Bueno, yo soy todo lo contrario. En plan, no puedo cruzar en rojo. O sea, Yo, en pero te cambio, entiendo. O sea, empatizo. No, No te exacto. juzgo, ¿no? Sí. Yo en eso, yo siempre, si lo veo en rojo, lo veo más desafiante. Es como, ¿A que sí puedo? ¿A que sí puedo? A que puedo, a que paso antes que este camión, y paso. y bueno, por suerte siempre he llegado antes, así que heme aquí, ¿no? Y bueno, después la segunda parte del versículo 1 la he subrayado de azul, que dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En esto estoy completamente de acuerdo. Al fin y al cabo, por lo que se nos ha ido explicando a lo largo de la escuela sabática, Dios ha confiado el gobierno de la humanidad a los propios humanos. Entonces, quien está por autoridad, pues es porque Dios lo ha puesto ahí. Ya tampoco juzgues nada. Que esto va muchísimo de la mano a el último subrayado del primer versículo, que lo he subrayado de naranja, que dice: por Dios, o sea, después del por qué no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto último lo he subrayado de naranja. Que naranja es un depende. ¿Vale? Porque antes he dicho que estoy de acuerdo en que al fin y al cabo la autoridad está ahí porque son personas pues que son más responsables, que están capacitadas para liderar y pues tienen dones que Dios les ha dado, ¿no? Pero depende. Porque, claro, tú puedes estar de acuerdo, pero estas personas que están ahí no siempre siguen la ley de Dios. A veces miran muy por lo suyo, por su bolsillo muchas veces, o por sus, bueno, intereses. Generalmente. Generalmente, y no es un caso aislado. O sea, y es eso. Entonces, ya es como que, bueno, porque han sido establecidos por Dios, sí, pero esta persona, bueno, que se mejore, ¿no? Y bueno, continuamos con el segundo versículo, que dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí no subrayé nada. Pero en el versículo 3 digo: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
esto lo he subrayado azul, que me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque, a ver, esto es curioso, ¿no? Porque a veces el Tribunal Supremo de Justicia se olvida de este pequeño detalle, de que justo quienes son pues más hacen el bien acaban teniendo peores consecuencias. O sea, es como que pagan justos por malos, ¿no? Era o algo así. Justos por pecadores. Justos por pecadores. Y tristemente la actualidad es muy así, ¿no? Después de la pregunta de ¿quieres pues no temer a la autoridad? Yo subrayé de naranja, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí volvemos a lo de antes. Esto es un depende. Porque es cierto que esto se podría subrayar de morado, porque podría ser una promesa de que, hey, tío, haz lo bueno y yo te prometo que todo va a estar bien, ¿vale? Que vas a tener alabanza por ello y vas a estar repleto de bendiciones. Pero es que esto depende mucho. ¿Depende de qué? Porque, al fin y al cabo, con quien nosotros nos enfrentamos es con humanos, ¿no? Y los humanos, pues, tenemos una naturaleza que precisamente no suele ser muy amorosa muchas veces. Y a veces, pues eso, la pagamos muy mal. Y, bueno, eso es lo que he subrayado de todo esto. Es un texto que siempre genera diálogo y debate. Es un texto que genera debate y más en los jóvenes, ¿no? Porque quizás nos íbamos un poquito más atrás a los años y la época moderna que vivieron nuestros padres era una época más de obediencia, ¿no? Era una época más de escuchar y hacer. Y poco a poco nuestras generaciones, las generaciones Millennial Z y todo lo que nos hemos encontrado, la autoridad ya es muy cuestionable, ¿no? Ya las figuras de autoridad incluso ya se rompe, ¿no? O sea, yo vengo de un país, y seguramente los que son en Latinoamérica, a los profesores se les llama de usted, y hay todo con muchos formalismos, ¿no? Y vienes a una cultura europea, y en la cultura europea le llamas por su nombre. Yo siempre le llamé a mis profesores por su nombre, ¿no? Antonio, Pepe, o María, Juana, ¿sabes? Y al final, como que hay otro concepto de autoridad, ¿no? Y este texto, sin duda alguna, tiene un propósito, tiene un porqué, tiene un para qué, y hay que profundizarlo muchísimo. Pero me ha gustado mucho, Matías, de verdad, de todo corazón, porque es importantísimo que podamos ir a la Biblia y seamos honestos y transparentes con lo que nosotros pensamos de la Biblia. Porque hay textos bíblicos que nos incomodan, sin duda alguna, bajo la perspectiva de nuestra generación, y es importante ser honestos y auténticos, porque esto nos va a dar la oportunidad de investigar. Estos naranjas que te han incomodado te dan la oportunidad de investigar, ¿no? De ir al comentario bíblico, pues de ciertos autores, decir, oye, ¿por qué Pablo intentaba decir lo que estuvo diciendo? ¿Qué estaba pasando en Romanos para que Pablo dijera esto? ¿Qué estaba pasando con los cristianos y qué problemas tenían con la autoridad? ¿Quién es la autoridad de los cristianos? ¿Por qué lo decía Pablo, no? Entonces hay tantas preguntas que lo que no podemos hacer es hacer una lectura rápida y tracar consecuencias rápidas. Y decir, es que Pablo nos está diciendo esto, ¿no? O Pablo nos dice esto otro. Y espera. Investiguemos bien. Por tanto, muchas gracias, Matías. Me ha gustado muchísimo porque siento que es importante que seamos con esta honestidad y sobre todo lo que nos transmite a nosotros. ¿Qué nos está tratando de transmitir a nuestra generación? Y qué podemos aprender de esta lección bíblica de lo que nos quiere decir. Así que muchas gracias por esto. Siento que nos abre muy bien el debate y comenzamos con la primera pregunta, que es para ti, Victoria. Y me gustaría preguntarte, a Jesús llega un momento donde quieren poner un aprieto, ¿sabes? Cuéntanos cuál fue la pregunta que le hacen a Jesús sobre los impuestos y qué nos enseña a nosotros. Vale, pues bueno, antes de comentar la pregunta que le hacen, a mí me ha parecido súper interesante investigar un poco este contexto en el que estaban viviendo cuando ocurrió esto, ¿no? El contexto político un poco. Y bueno, pues había como dos grupos muy diferenciados, ¿vale? Estaban por un lado los nacionalistas judíos, que eran principalmente fariseos, que querían librarse del Imperio Romano que los estaba oprimiendo, ¿vale? Y por otro lado teníamos a los herodianos, que pues estaban muy a tope con el Imperio Romano, ¿vale? Claro. Estaban muy a tope con el emperador Herodes, que era uno de los emperadores que había puesto el Imperio Romano a mandar. Y entonces estos eran, pues, todo lo contrario a los nacionalistas judíos, ¿no? En plan, pues, a tope con las normas, a tope con, pues, esta institución, esta jerarquía y demás. Entonces, una de las cosas que hacían los nacionalistas judíos como protesta era, pues, como por principios, no pagar impuestos, ¿vale? Como rebeldía. Sí, o al menos, aunque los pagasen, pero
sus principios les decían que no tenían que pagar impuestos porque no querían apoyar ese gobierno que les estaba oprimiendo, ¿no? Entonces, vale, se juntan personas de un grupo y de otro, ¿vale? Como podéis entender, estos grupos no se llevaban especialmente bien, ¿no? Tenían ideas políticas muy distintas, estaban todo el rato un poco en tensión. Pero se ponen de acuerdo para ir a hacerle una pregunta a Jesús, para engañarlo un poco. Se unen. Sí. Se unen contra un enemigo común, ¿no? Exacto. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, Sí. lo he dicho bien. Vale. Sí, lo dijiste bien. Bueno, pues eso. Entonces se van ahí los dos juntitos y dicen, vale, lo tenemos. Sabemos que vamos a hacer que Jesús o caiga de un lado o caiga del otro. Entonces le preguntan, Jesús, ¿tenemos nosotros la obligación de pagar impuestos aquí en Roma? Entonces, claro, al estar los dos grupos, si Jesús decía que sí, que tenían la obligación de cumplir con los impuestos, se iba a ganar enemigos públicos de toda la parte nacionalista judía, ¿no? Iba a tener muy mala reputación entre ellos y, pues bueno, su popularidad iba a caer en picado. Y también podía tener alguna represalia dentro del grupo de los fariseos. Por otro lado, si decía que no hacía falta que pagasen impuestos y se hacía amigo como de los nacionalistas judíos, que eran como más su gente, digamos, ¿no? Bueno, a ver, su gente, eran fariseos, pero quiero decir que eran judíos, pues podían incluso arrestarlo, ¿no? Porque estaba adoctrinando contra el Imperio Romano y esto se podía considerar pues una falta. Entonces, ¿qué responde Jesús ante esta disyuntiva que se le presenta? Pues, bueno, Jesús responde en dos partes, ¿vale? Primero, les hace saber que él se ha dado cuenta de que es una pregunta con malas intenciones, ¿no? Un poco también para que se parasen a pensar o que no se fuesen con la cabeza alta y, ¿no? Y reconocer que habían sido su corazón no era exacto, Claro. que su corazón no estaba siendo sincero al hacer esa pregunta, o sea, no les importaba la respuesta que dice Jesús. Pero mira, Jesús hasta en los detalles más chiquititos, en esto que nosotros hubiésemos respondido a la ligera, Sí. él incluso allí intenta tocar el corazón de las Exacto. personas. O sea, Ujú. es impresionante. Total. Sí. Y bueno, y la segunda parte, pues ahí había gente, ¿no? Les pide una moneda. Les dice, a ver, enseñadme una moneda. Entonces, pues les enseñan la moneda y dice, a ver, ¿qué cara hay en este lado de la moneda? Pues todo el mundo, la del César, ¿no? Que es el emperador romano. Dice, vale, pues entonces lo que es de César al César y lo que es de Dios a Dios. Aquí hace como una separación entre lo que es del César y lo que es de Dios, ¿no? Y esto lo comentaba con mi padre el otro día y me ofrecía un punto de vista interesante que quiero compartiros porque me gustó mucho. Decía, claro, ellos en sus bolsillos llevaban las monedas del Imperio Romano, ¿no? O sea, comercializaban con esa moneda, se beneficiaban de la... ¿Cómo se dice? Como el Sí, de la engranaje social, del engranaje sí, social sí, económico del Imperio Romano, claro. del Imperio Romano. Entonces, claro, ahí Jesús está diciendo, claro, pues si es que si tú estás participando de esto, tienes que participar con todas las de la ley, ¿no? En plan, para lo bueno y para lo malo también tienes que participar. O sea, si consumes, pues tienes que dar. Y luego, por otro lado, pues lo que es de Dios y eso está por encima de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos esas dos partes. Y también me hacía reflexionar en que pues los seres humanos tenemos participación en las cosas terrenales y también en las cosas celestiales, ¿no? Entonces, como cristianos, tenemos que aspirar a lo mejor en los dos mundos, digamos. Entonces, ser lo mejor que podamos ser en esta tierra y ser lo mejor que podamos ser para el cielo. Y bueno, pues aquí se diferencian entre estas dos partes, ¿no? Iglesia y Estado. Me gusta mucho porque la propuesta de Jesús siempre es trascendental ante las disyuntivas que tenemos y a nuestras problemáticas sociales que tenemos, ¿no? Siempre es una respuesta trascendental. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver la lista de los discípulos, también tenemos a
tenemos a un celote, tenemos también a un nacionalista, tenemos a personas como muy variadas, ¿no? Y pensaríamos, no, es que Jesús seguramente va a escoger solamente a personas que piensen de esta forma, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Cuando nos enfrentamos por ideologías políticas, cuando nos enfrentamos por cuestiones de Estado, yo estoy seguro que Jesús entraría a la mesa con todos nosotros, ¿no? Con todas esas ideas tan contrarias que aparentemente no encontraría un punto de unión y nos daría un punto trascendental para ir más allá de eso, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús, ¿no? Proponernos una idea trascendental de decirle, oye, si estamos aquí en esa circunstancia, participemos. Seamos partícipes de una manera responsable. Y justamente contestamos también un poco las preguntas que nos hacemos con Matías. Es decir, si yo estoy en un estado, yo tengo la capacidad de manifestar que las cosas se hacen bien, pero no lo voy a hacer de una forma violenta, no lo voy a hacer de una forma destructiva, no lo voy a hacer, oye, quizás lo puedo hacer como por ejemplo cuando participamos de A21, que a los que estáis en casita os animo a investigar quién es A21. A21 es una asociación en contra de la trata de personas, que tienen sus bases cristianas, que aquí hemos participado muchas veces. Ellos hacen una marcha silenciosa para movilizar o visibilizar, esa lucha para que hay personas siendo esclavizadas hoy en día. O sea, en el siglo XXI hay más personas esclavizadas que en cualquier otro siglo en este mundo. Pero ellos salen de una forma silenciosa, apolítica, aconfesional, y lo hacen de una forma civilizada, buena, y no estás generando ningún mal, a lo que es el gobierno, pero sí le estás promoviendo y le estás invitando a seguir la ley de Dios. Y eso es muy bonito, ¿no? Decir, oye, lo que es el César es de César y seamos ciudadanos responsables. Y como cristianos, ser cristiano te hace ser un ciudadano responsable, bueno y demás. Pero esto no te va a llevar a dejar hacer lo otro, porque lo importante es esto otro, ¿no? Lo que es de Dios, lo que tú muy bien dijiste. Así que muchas gracias. Ha sido muy positivo. Josías, y también Dale. respecto a eso, es que a veces como que vemos la Biblia y la entendemos como bajo el contexto de hace muchos años, ¿no? Pero Jesús en ese momento tocó temas súper candentes, temas súper actuales, Sí. como era el tema del tributo por el contexto político en el que estaban en ese momento, el sometimiento a Roma, la idea que se llevaba al pueblo judío de estar siempre en contra de esa opresión. Y Jesús se refirió a todos esos aspectos de actualidad en ese momento, que también es un ejemplo para nosotros hoy en día. Y me gustó mucho algo que leía acerca de justamente este tema, y era como Jesús tenía sabiduría celestial para sortear los debates contemporáneos. Ay, yo oré mucho por eso. A mí me encanta debatir temas políticos, temas sociales, y yo decía, pero también para esos temas se necesita sabiduría celestial. Totalmente. Porque, claro, o sea, una cosa es eludir o escabullirte, ¿no? Como evitar la pregunta o hacerlo de una manera, pues que no se sepa bien lo que estás diciendo, tal. Pero a la vez Jesús era contundente con la respuesta, daba una respuesta clara que hacía, bueno, pues plantearse cosas, pero pues lo que tú decías de una manera como súper, con un mogollón de sabiduría, sí. Me encantaría con una también visión tener eso. mucho más amplia de todo lo que conllevaba cada situación que le planteaban Totalmente. a él, o sea... Un crack. Sí, totalmente, un ejemplo a seguir. No, muy bueno, muy bueno. Vamos a avanzar y la siguiente pregunta me gusta mucho y tiene mucha relación, ¿no? Vamos encaminándonos al tema y es para Mónica, ¿no? El gobierno y Dios, ¿cómo influyen una a la otra, no? O sea, ¿cómo se influye el gobierno y Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre los gobiernos y cuál es nuestro gobierno? Mónica, te toca la pregunta complicada, ¿eh? Adelante, amiga. Esto iba a ser fácil, Te pero ayudamos. mira. No, hombre, habría que contextualizar un poquito. Lo has hecho súper bien, nos has dado una visión súper buena. El problema de Romanos 13 es que las personas que estaban en ese momento estaban hartos. Y como ser humano, en la adolescencia empiezas a darte cuenta que tus papás no son exactamente como siempre los has visto. De repente eres más adulto, o sea, el más un joven adulto, y ya te das cuenta que el mundo no es tan guay como lo has visto toda la vida. Y llegas a adulto y estás en una frustración constante de es que nada está correcto. Entonces ahí es como que realmente como que empiezas a decidir para qué bando tiras, al final qué tipo de mentalidad tienes y no. Entonces en ese momento estas personas lo que les pasaba era esto, internamente tenían como una batalla de y además estaban con un gobierno súper corrupto, o sea, de una barbaridades que hacían. Entonces tenían toda la razón del mundo de protestar y porque yo creo que Pablo escribió a esta iglesia por algún tema en concreto, entonces ellos tenían de alguna manera el enfado, el énfasis, como la frustración, y lo exponían. Entonces Pablo les aclara que el hecho de
de respetar el gobierno también era respetar a Dios, porque es Dios el que al final guía y maneja, bueno, no maneja, sino pone y quita en los cargos de Estado a las personas. Entonces, nos cuesta mucho aceptar eso. Cuando hay un gobierno bueno, que dices, madre mía, como yo con el abono, ¡ay, qué bien me viene! El abono está súper barato, me viene fenomenal, así no gasto mucho. Pero en cuanto algo me perjudica, ya es lo peor. Entonces, somos muy radicales los humanos. Ahora vamos a que te quiero mucho, ahora que no te quiero, entonces estoy en desacuerdo, ahora ya no estamos bien. Entonces, Pablo les aclara un poco el hecho de que las cosas están puestas también por Dios, igual que influyó, por ejemplo, se me ocurre ahora en el corazón de Potifar, cuando no les dejaba salir, Potifar es, ¿no? El faraón, cuando no les dejaba salir de Egipto, y al final sí, al final no, igual influyó en el corazón de muchas personas, y puede ser que Dios ponga a alguien que al final tenga intenciones de llevarse mucho dinero al bolsillo, pero para beneficiar a algo de sus hijos. O sea, en realidad nunca vamos a poder ver la manera en la que trabaja Dios y por qué hace cada cosa en cada momento. Hasta el cielo, ahí ya veremos a ver si nos lo explica, a ver qué pasa. Entonces, Pablo en esos versículos aclara mucho que el respeto hacia los gobiernos que nos rodeaban era una manera de hacer ver a los demás que el respetar a Dios también respetabas a los que tenías alrededor. También tiene límites, o sea, no era un respeto ciego, había un límite muy claro establecido por Pablo, que era el respeta al gobierno o a las jerarquías superiores a ti porque Dios lo maneja, pero aparte hay un punto, hay como una línea divisoria en el que si rompe contra tus principios o si va en contra de lo que Dios ha establecido, esta es la línea en la que tú no puedes pasar de ella. Entonces, puedes respetar a corruptos o no corruptos, respetas a los que hay arriba en el poder, pero en el momento en el que a ti te lleva eso a un conflicto interno entre los dos bandos, pues en la Biblia hay muchos versículos que dice: no puedes servir a dos señores. Ahí te tienes que decidir. Entonces, a los humanos nos gusta la vida sencilla de yo no quiero estar decidiendo todo el día. Yo quiero tener las cosas claras de quién apoyo para descansar en la decisión. Pero nos toca decidir. Y hay muchos momentos en nuestra vida que nos toca decir: respeto a este gobierno, pero en este caso me voy a llevar de las creencias que tengo y pero sin olvidar el hecho de que si tú respetas a los gobiernos que hay, das honra a Dios. O sea, por ejemplo, yo me puedo mudar de país, de repente llego a un país con unas costumbres diferentes, si no adapto todas, la gente me va a ver raro. Y va a decir, ¿esta qué? Y luego digo, es que soy cristiana, y la gente, ¿sabes? O sea, ahí como que rompes mucho. Entonces, si tú respetas las costumbres que haya, por ejemplo, imagínate, llegas a un país donde la basura solo se recoge los martes. Y tú dices, no, es que en un país civilizado hay que recoger la basura todos los días. Montas un drama que es innecesario. Entonces, al final, creas una imagen que no es la que nosotros tendríamos que reflejar. Nosotros tenemos que reflejar la imagen de Jesús. Nos ponemos a pelear cosas tontas y al final perdemos de visión totalmente todo. Entonces, por resumir un poco, Pablo, al final, lo que da a entender... Al final yo creo que se quedaron chasqueados un poco los que recibieron la carta. En plan de, entonces tengo que honrar... Aguantarme un poquito. Aguantarme mucho, además. Entonces, pues bueno, ese es al final nuestro llamado también, que es respetar a los demás para demostrar que nosotros respetamos a cosas superiores. Sí, dale. Que yo también creo que, claro, o sea, tú puedes estar en desacuerdo con algo y tú puedes estar, o sea, todo tu derecho, pero el cómo muestras ese conflicto, sí, pues es muy distinto, ¿no? Si lo haces de una manera que si lo haces de otra. Y hay tantas maneras de protestar contra algo sin perder el respeto, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? Respeto, que pues claro, pues tenemos muchas opciones. Tampoco es que nos esté coartando nuestra libertad de pensamiento, que no tengamos que estar en desacuerdo con nada del gobierno, sino la forma en la que expresamos ese... Sí, la forma en la que manifestamos, exacto, ¿no? O sea, porque muchas veces se ha malentendido la palabra manifestación, ¿no? Porque es como que manifestación ya simplemente se nos trae a la mente las manifestaciones que han sido violentas, complicadas y demás. Y manifestar todo lo hacemos. Todo lo que hacemos es una manifestación de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que somos y demás. Por tanto, es importante esa manifestación propositiva de nuestra parte, ¿no? Y como iglesia...
siento que tendríamos que ser los primeros en proponer esos cambios sociales en pro a los derechos humanos, en pro a la ley de Dios, ¿no? Decir, oye, la ley de Dios lo que nos habla es la dignidad del ser humano, ¿no? Y cómo, quizás lo primero que mata la dignidad del ser humano, por ejemplo, es la pornografía. Quizás nosotros tenemos que tener una lucha abierta y tendríamos que buscar que nuestros gobiernos legislen en contra de ciertas cosas que matan los derechos humanos y que matan la dignidad del ser humano, ¿no? Por tanto, ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre equilibrando nuestra forma de hacerlo con respeto, con asertividad, de una forma propositiva, pero al mismo tiempo también siendo personas y ciudadanos honorables donde quiera que vayamos. Y que tenemos la ventaja de que nuestro contexto hoy en día a nivel político lo también permite, es diferente. totalmente. ¿Sí? En ese momento estamos hablando de un contexto. Si bien hay que respetar los gobiernos, pues nosotros somos ciudadanos, tenemos derechos. Hoy en día la sociedad está construida de manera diferente. Sí. Por eso me encantó cuando decía que no era ilimitado, ¿no? La sumisión no es ilimitada. Sí. Y hay una ley suprema, lo tenemos clarísimo, y es prioridad para nosotros como cristianos, pero no significa que debamos, por ser cristianos, vivir sometidos, ¿no? Y que se nos violen o se nos vulneren nuestros derechos cuando tenemos muchas cosas que hoy en día los protegen y se supone que se deben garantizar. O que permitamos que a alguien más se le vulneren sus derechos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? O sea, porque muchas veces quizás vemos por nuestros derechos, pero ¿quién ve por los derechos de las personas que se lo vulneran y se les somete, ¿no? Por tanto, como cristianos también tendríamos que ser puntos de lanza en buscar crear el reino de Dios aquí, ¿no? Es como que vamos a crear ese gobierno que realmente nos representa, porque a mí puedo comulgar con una idea o con otra, pero es que no hay ningún gobierno que me represente al 100%. No lo hay y nunca lo va a existir. Por tanto, yo quiero promover el gobierno que sí que me representa, que es el de Cristo Jesús. Con ese sí voy a tope, ¿no? Y con ese sí voy al 100. Paola, por favor, explícanos la última pregunta, que es muy interesante y yo siento que va a ser la conclusión perfecta del tema. La Iglesia y el Estado se han unido y se han separado durante mucho tiempo. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué nos enseña la Biblia de esto? ¿Separados o juntos? Cuéntame. Juntos pero no revueltos. Es bastante interesante. Pues justamente la lección nos da varios puntos y entre ellos, como en el recorrido histórico que se hace, pues se demuestra cómo cuando la Iglesia se ha unido con el Estado, lo que realmente se ha formado es una tiranía religiosa, ¿no? Lastimosamente, porque se quieren imponer. Y ahora hay muchas religiones. Cuando hablamos de una alianza estratégica entre el Estado y la Iglesia, pues estamos hablando probablemente de una iglesia. Y nosotros, y como lo decía la lección, ustedes van a profundizar mucho más cuando lean sus lecciones, pues hablaba un poco de la libertad de conciencia, del tema de Martín Lutero, de cómo expuso y nos hace como un recorrido muy interesante en la historia. Separados, definitivamente. Por si no ven más del resumen, separados. Pero me gusta mucho cómo el Señor lo presenta, porque a veces creemos que somos apolíticos o que la Biblia es apolítica y la Biblia es súper política. Y nos habla, por ejemplo, de leyes, ¿no? Todos los estados tienen leyes, pues el Señor nos entregó unas leyes. Las primeras eran para establecer amor y orden respecto a nuestra relación con Dios, pero todas las siguientes eran para establecer amor y orden en nuestro entorno. En teoría, los gobiernos terrenales están para garantizar esa ley, esas leyes de orden y de armonía en nuestro entorno. Así debería ser, ¿no? En teoría. Ojalá. En la práctica. Exacto, en la práctica. Y es muy interesante porque cuando Él viene a este mundo, pues finalmente nos da como esa esperanza de lo que decíamos. A mí no me satisface este gobierno, no me satisface esta manera, estas leyes, pero pues al final el reino de Dios no es de este mundo, ¿no? Que me parece muy bonito cuando Él lo menciona y tenemos la certeza de que vamos a vivir en un mundo mejor, donde ya vamos a vivir en ese mundo ideal. Más adelante también nos hablaba de cómo... por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles nos demuestra primero lo que les mencionaba, que era la Biblia o la palabra de Dios como autoridad suprema. Segundo, la necesidad de respetar los gobiernos, que es lo que hablábamos anteriormente, que es un poco lo que me costó en esta lección. Y lo tercero, obedecer primero a Dios que a los hombres, la palabra de Dios por encima de la legislación humana. Y cuando la demanda al Estado pues pugna con las cosas de Dios, vamos a priorizar primero los temas de Dios. Y
pues como hablando acerca de lo que ha pasado con los gobiernos, pues vemos hoy en día, porque es que a veces hablamos mucho del Imperio Romano, pero hoy en día vemos gobiernos corrompidos, gobiernos opresivos, gobiernos con abusos, con extorsión, con intolerancia, con crueldad, y ahí es donde yo creo que como cristianos, primero como lo hizo Jesús, que no fue que evitó temas políticos, sino que priorizó mostrar la solución real, ¿no? Es acercar primero a las personas a Jesús, a los que sufrimos en estos gobiernos opresivos a Jesús, que sepan que hay una esperanza. Y segundo, pues en lo posible nosotros como cristianos estamos llamados a ayudar a nuestro prójimo. Entonces, si podemos promover, si podemos defender, si podemos ayudar, yo creo que esa es una buena manera además de testificar como cristianos. Totalmente. Esta semana estoy viendo, he visto mucho, desde el momento en que lo vi, no he dejado de ver cosas sobre esto. No sé si lo habéis visto en casa, vosotros chicos, sobre la selva del Darién, el tapón de Darién, ¿no? Las personas que están en todo lo que es América del Sur, que quieren subir hacia Estados Unidos, para poder ir hacia Estados Unidos tienen que pasar por la selva del Darién. Los que no tienen dinero tienen que pasar por ahí, y solamente lo que fue en el 2022 casi pasaron 250,000 personas, lo cual nunca ha habido tantos, y muchísimos muertos, porque es una selva dura, es una selva donde le roban a la gente y demás, y huyen justamente de estados políticos donde no pueden encontrar bienestar, no pueden encontrar ni lo mínimo para sobrevivir, por tanto están huyendo, ¿no? Y tenemos toda esta migración, todo este éxodo de personas que surgen, y decir, esto no es lo que quiere Dios para ellos, ¿no? Y justamente Jesús trasciende las etiquetas que muchas veces políticamente nos podemos llegar a poner, o nuestras ideas sociales. Jesús trasciende todo esto, trasciende de todo ello, porque estos movimientos políticos o estos movimientos sociales tienen un corto tiempo. Por ejemplo, la lucha que tuvo Martin Luther King en contra de la esclavitud. Al final eso empezó un día y terminó porque al final, oye, se resolvió, que aún teníamos problemas, pero se resolvió porque se legisló, se buscó una igualdad y demás, y terminó. Imagínate que hubiéramos hecho el Jesús de ese movimiento. Pues al final el mensaje de Jesús hubiera caducado. Por tanto, Jesús trasciende a todos los mensajes que podemos tener las luchas sociales y nos viene a proponer algo, nos propone algo para este movimiento, nos propone algo para esta lucha social y propone algo desde el reino, de su perspectiva divina. Y eso es lo que quiere darnos a ti y a mí, que nosotros podamos tener bien puesta la mirada en la propuesta celestial que vamos a tener, en esa propuesta, en ese gobierno divino, pero que ese gobierno divino impacte nuestro presente para crear cachitos de cielo donde nosotros estamos. Y ojalá nosotros, si alguno de vosotros que estamos aquí o alguno de los que está en casa escuchándonos en el bus y demás, tiene la oportunidad de tener un liderazgo, tiene la oportunidad de tener una posición de poder y de autoridad, que lo haga con responsabilidad, que lo haga buscando lo que dice la palabra del Señor, pero sobre todo que sea muy claro y muy consciente de esa separación que hablamos de Estado e Iglesia, pero que si lo hace, que busque la justicia que el Señor quiere. Así que, chicos, muchísimas gracias. Ha sido muy buen capítulo. Ha sido muy buen capítulo. Y me gustaría que me compartieras vuestros tweets en la última parte, en este implícate, en lo práctico. Así que no sé si alguno quiere dar su tweet, compartirlo. ¿Cómo lo veis? Empiezo yo, sí. Dale. Mi tweet dice: Dios nos da, pero también nos quita. El pequeño detalle es que lo que nos quita lo reemplaza por algo muchísimo mejor. Qué bonito. Es como es para camiseta. El gobierno, ¿no? Ese que me han quitado, no, que me gustaba. Pues, espérate. Te han quitado el abono, pero te dan un abono mejor. Tranquila. 3 abonos. Te van a pagar incluso. Devolver todo lo que pagaron. ¿Alguien más? Qué bueno. Bueno, justamente relacionado con lo que veníamos hablando. El mío es: los gobiernos terrenales nos oprimen, pero Dios nos hace libre. Etiqueta: libertad de conciencia. Es muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más? El mío es ser fiel en lo poco, aquí en la tierra, nos educa para lo mucho en el cielo. Qué chulo. Muy guay, tía. Qué guay. Muy guay. ¿Vic? Bueno, yo he puesto: dale a Dios el lugar que le corresponde. En el sentido de tenerlo presente aquí en la tierra, pero poniéndolo en lo más alto, ¿no? Y teniéndolo siempre nuestra mirada hacia lo alto. Totalmente. Pues sí. Y el mío es: Jesús rompe nuestra realidad con una propuesta divina, que nos promete un futuro mejor, pero que se aplica a nuestro presente. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti que estás, que nos has escuchado, que nos has acompañado. Gracias por vivir todo el proceso, por llegar hasta el final de este capítulo. Sabemos que ha sido súper interesante y que estamos súper contentos de que nos puedas acompañar, de que puedas compartirnos lo que piensas, tu diálogo, tu debate, que lo pongas aquí en los comentarios. Sobre todo que también nos compartas tu interioriza. ¿Qué hubieras subrayado tú de lo que subrayó Matías y nos compartió? Recuerda que en San Feliz puedes encontrar un montón de material que puede ser de mucho bien para tu vida. Puedes encontrar libros, puedes encontrar un montón de cosas
cosas, incluso para profundizar en este tema del que estamos hablando. Así que te invito a que vayas acá abajo el link de Esa Feliz, que busques contenido, que busques material y por supuesto que también estés conectado a todo lo que se hace en la Juventud Adventista Española, que es un montón de actividades, eventos, cuestiones formativas que pueden ser súper beneficiosas para tu vida. No te olvides de que Inverso se publica todos los sábados a las 4 de la tarde, hora España, y que esto, Inverso, es un librito que puedes estudiar diariamente, que lo puedes adquirir aquí abajo y que nos trae lecciones semanales y diarias para tu vida, para profundizar en la palabra y que sea transformadora. Así que gracias y nos vemos la próxima semana. Chicos, muchísimas gracias de todo corazón por el tema. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego.